Los activos representan los bienes o servicios que posee una empresa utilizada para generar sus ingresos. Acá podemos encontrar la propiedad, planta y equipo y patente. El pasivo representa las obligaciones que posee la empresa con terceros. Acá podemos encontrar proveedores y acreedores y las deudas bancarias. Y finalmente el patrimonio representa el valor neto en una empresa que corresponde a la ecuación contable patrimonio igual activo menos pasivo. Bueno, mi nombre es Isaac, espero se encuentren muy bien. Les voy a explicar un poquito sobre mi tema, que es la ecuación patrimonial. Vamos a dar el origen y después un pequeño ejemplo para que nos quede un poquito claro. Los orígenes de la ecuación patrimonial se remontan a los primeros desarrollos de la contabilidad moderna, particularmente en el Renacimiento, cuando se sistematizó la práctica de llevar registros financieros de las empresas. Aunque la contabilidad existía en diversas formas desde la antigüedad, el concepto de la ecuación patrimonial como la conocemos hoy. Bueno, la ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial es una fórmula fundamental de la contabilidad que revela la relación entre los recursos, que son los activos de una empresa, y la fuente de financiación, que son los pasivos y el patrimonio neto. Es una fórmula de expresar la situación financiera de una empresa en un momento determinado. Bueno, eso es una fórmula muy básica para usted encontrar. Si usted desea hallar el patrimonio de la empresa, simplemente con esa fórmula lo puede hallar muy sencillo. La fórmula es activos es igual a pasivos más patrimonio neto. Entonces, en el ejemplo que vamos a ver, vamos a encontrar el patrimonio. Entonces, simplemente es despegar la fórmula y ya reemplazar los resultados. Bueno, supongamos que nuestra empresa tiene los siguientes datos. Entonces vamos a ver los datos para que se vayan afianzando y vayan conociendo la fórmula, cómo funciona. Los activos, que son la caja y los bancos, cuentas por cobrar, inventarios, propiedades y equipos. Y eso en total nos da un valor de 85.000. Listo, solamente les voy a dar el resultado total. Los pasivos, que son los préstamos bancarios a corto plazo, cuentas por pagar, préstamos bancarios a largo plazo, y total de los pasivos son 38.000. Listo. De acuerdo con la tabla anterior, utilizaremos la fórmula de la ecuación patrimonial correcta para hallar el patrimonio. Como les contaba, los activos son igual a los pasivos más patrimonio neto. Entonces, si despejamos esa fórmula, nos queda de la siguiente manera. Patrimonio es igual a activos menos pasivos. Simplemente restamos los activos con los pasivos y ya nos da el patrimonio neto. En este caso, 85 menos 38 nos da 47. Y ese vendría siendo el patrimonio de nuestra empresa, de nuestro ejemplo. Bueno, eso espero que les sea un poquito claro y muchas gracias. Un saludo, mi nombre es Daniel Londoño y de los componentes de la partida doble voy a explicar los ingresos. Los ingresos, según la norma internacional, constituyen para la empresa un incremento en los beneficios económicos, ya sea en el incremento del valor de sus activos o en la disminución del valor de sus pasivos. Los ingresos se clasifican en por actividades ordinarias u operacionales y en no operacionales u otros ingresos. Los ingresos operacionales son aquellos ingresos que se perciben por la ejecución de la actividad principal de la compañía. Un ejemplo es cuando una empresa de electrodomésticos realiza una venta o cuando una empresa de mantenimiento de equipos presta un servicio. Los ingresos no operacionales son todas las entradas de efectivo que no sean fuente de la ejecución de la actividad principal de la empresa. Ejemplo, cuando se recibe dinero del alquiler de un local a nombre de la compañía o cuando se reciben el pago de intereses por las cuentas de ahorro. Historia de la partida doble y su fundamentación. La partida doble es el principio fundamental que rige la contabilidad. Por lo tanto, es uno de los pilares fundamentales de la contabilidad. Este sistema de registro contable tiene más de 500 años de historia y reconocimiento. Es reconocido más que todo por su lógica y universalidad. En esta presentación exploraremos sus orígenes, evolución y su base conceptual. Orígenes de la partida doble, Edad Media y Renacimiento. Entonces, surgió en Italia en el siglo XV en el contexto de comercio en ciudades como Venecia, Genovia y Florencia. Fue descrita por primera vez en 1494 por Luca Pacioli en su obra Suma de aritmética, geometría y proporcionalidad. Pacioli no inventó la partida doble, pero documentó su uso y difundió su práctica. ¿Qué es la partida doble entonces? La partida doble es un sistema de registro contable y para que este principio se cumpla es necesario dos cuentas distintas. Una sola cuenta no es suficiente para hacer contabilidad. Tiene un principio fundamental. No hay deudor sin acreedor ni acreedor sin deudor. Cada operación tiene un efecto doble. Débito, que es donde se registra el haber, y el crédito, que es donde se registra el débito. Conclusión. La partida doble no solo revolucionó al comercio y la contabilidad, sino que también marcó el inicio de un pensamiento moderno. Su importancia radica en su simplicidad y universalidad, y también en la capacidad para generar confianza en los registros financieros. La partida doble no es solo un método, es un lenguaje universal de los negocios.
Hola, mi nombre es Laura Garrido. En esta ocasión les hablaré sobre la definición de gasto. Los gastos son erogaciones de dinero que se utilizan para actividades de apoyo a la administración o apoyo a la generación de ventas, adquiriendo finalmente una deuda. Es muy importante que tengamos en cuenta esa definición simple, pero además hay autores o hay artículos que definen el gasto de la siguiente manera. Un gasto es un egreso o desembolso de dinero que una empresa hace para adquirir determinado bien o servicio en función del correcto desarrollo de sus actividades. Constituye una disminución de las utilidades y por ende un aumento en la deuda. Maiman 2021. Es por eso que se desglosan como los tipos de gastos, ¿cierto? O las clasificaciones de gasto que se pueden tener. Como primero, los gastos fijos, que son todos aquellos gastos que se dan de manera mensual, ¿cierto? Como lo son los honorarios del contador o los servicios públicos. Además de eso, se dan los gastos inesperados, ¿cierto? Son esos gastos que se dan por imprevisto, que no se tienen en cuenta, ¿cierto? Como su nombre lo indica. Y además de eso, se dan los gastos variables. Estos gastos son unos gastos incluidos por una periodicidad de tiempo, ¿cierto? Teniendo en cuenta que a veces hay cosas que se deben de pagar cada cierto tiempo y en las empresas también funciona de la misma manera. Y además de eso, en estos tipos de gasto o esta clasificación tenemos los gastos de administración, que era como les contaba ahora, que son denominados o son identificados como esos honorarios que se les deben cancelar a los empleados, los gastos de distribución y comisión, que son los gastos que realmente se ven reflejados en las ventas, ¿cierto? Y además de eso, los gastos financieros, que son esos intereses o los gastos bancarios que se tienen en una organización.